Esa señora de 84 años ya no podía vivir en su modesta cabaña, ya que sus hijos decidieron enviarla a un asilo. Entonces tuvo la idea de donar su sencilla morada a un morador de la calle que siempre la ayudaba, pero los hijos estaban en contra. Cuando el sin techo finalmente logró entrar a la cabaña, lo que encontró adentro lo dejó atónito. Desde la partida de su esposo, Maggie vivía sola en una cabaña en Texas. Durante toda su vida se cuidó a sí misma, pero ahora la tarea se volvía cada vez más desafiante. A sus 84 años, aún intentaba mantener el lugar limpio y bien conservado, aunque su vitalidad ya no era la misma. Un día, su hijo mayor llamó, insistiendo una vez más en que era hora de que aceptara la idea de mudarse a una casa de reposo. Allí tendría profesionales de la salud, actividades para pasar el tiempo y otras personas para interactuar. Después de escuchar todos los argumentos, Maggie finalmente aceptó ir a la casa de reposo. Sin embargo, quería saber el destino de su cabaña y del pequeño pedazo de tierra a su alrededor, cuidado que había sido su responsabilidad prácticamente toda su vida. El hijo mayor sugirió vender el lugar y entregar el dinero a Maggie. El menor propuso reformar y alquilar la cabaña, generando un ingreso mensual para la familia. Maggie escuchó atentamente, pero tenía una idea diferente. Donar la cabaña exactamente como estaba a Denver, el sin techo que siempre la ayudaba. Los hijos no estaban de acuerdo con la propuesta y no confiaban en Denver, pero, considerando la edad de Maggie, accedieron a analizar la posibilidad. Lo que ni Denver ni la familia sabían era que Maggie dejaría en la cabaña algo más valioso que la propia casa. Denver, ya con 60 años, había perdido a su esposa hace una década, lo que desencadenó una depresión que afectó profundamente su vida. Los caminos de Denver y Maggie se cruzaron hace 3 años, cuando él vivía en las calles. Un día, al regresar del mercado, las bolsas de Maggie se rompieron y las frutas rodaron por la calle. Denver, al darse cuenta de que se trataba de una anciana, recogió rápidamente las frutas y consiguió otra bolsa para ella en una tienda cercana. A partir de ese encuentro, Denver empezó a ayudar a Maggie constantemente, ya sea con las compras o con pequeñas reparaciones en la cabaña. Incluso ante la insistencia de Maggie, Denver nunca aceptó dinero como pago. Notaba que la señora vivía completamente sola, sin lujos, y se sentía extremadamente agradecido cada vez que recibía un pedazo de pastel acompañado de un cafecito, hechos por las manos mágicas de la señora Maggie, como él mismo decía. Con el paso de los años, estos dos solitarios se convirtieron en amigos, e incluso Maggie lo invitó a cenar en su casa. Cultivaban un respeto mutuo, y Denver siempre estaba atento a los consejos de la señora Maggie. Él notaba que los síntomas de depresión de su amiga disminuían cuando él estaba cerca, y a su vez se sentía útil al ayudar a la anciana en sus necesidades diarias. El día en que supo que Maggie iría a una casa de reposo fue doloroso para Denver. Su corazón se apretó al escuchar la historia de cómo la presión constante de los hijos la hizo tomar esa difícil decisión. Maggie contó que en los últimos 2 años, sus hijos insistían diariamente en que dejara la cabaña y el terreno, y ella ya no tenía más fuerzas para lidiar con esa presión familiar. Aunque deseaba pasar sus últimos días en la cabaña construida con Harry, su difunto esposo, Maggie aceptó resignada que no todos los deseos pueden ser cumplidos en esta vida. Al despedirse, Denver abrazó a su amiga y aseguró que estaría siempre allí en caso de que necesitara ayuda. Agradeció a Maggie por devolverle el gusto por la dignidad y la confianza para intentar escapar de la situación de calle en la que se encontraba. Poco tiempo después, Maggie fue trasladada a la casa de reposo, con la familia tomando todas las decisiones sin consultarla, con el objetivo de evitar debates y confrontaciones.
Denver, por su parte, no presenció el traslado de Maggie. La intuición le indicaba que ella ya se había mudado, ya que no la veía más en la ciudad. Aún así, continuaba visitando la cabaña, asegurándose de que todo estuviera en orden. En uno de esos momentos, tuvo la desgracia de encontrarse con los hijos de Maggie en la propiedad. Al acercarse y presentarse, preguntó por su amiga, pero fue recibido con rudeza. El hijo mayor lo expulsó, acusándolo de querer dinero para bebida o mantener sus vicios. A pesar del trato brusco, Denver no permitió que eso lo alejara de Maggie. Sin información sobre el hogar de ancianos al que fue, decidió descubrirlo por sí mismo. Se dirigió al refugio de personas sin hogar de la ciudad, donde buscó una lista de hogares de ancianos. Descubrió que solo había 4 opciones, 2 en el centro, una en un barrio más alejado y la última en los límites de la ciudad. Determinado, Denver decidió recorrer cada una de ellas para encontrar a su amiga. Duchándose en el refugio y partiendo temprano a la mañana siguiente, Denver inició su jornada. Las 2 primeras casas de reposo estaban cerca, pero Maggie no estaba allí. Después de 40 minutos de caminata, llegó a la tercera casa, donde había una Margarita, pero no era su Maggie. Sin desanimarse, Denver siguió durante otra hora hasta la carretera principal, que lo llevaría al último hogar de ancianos de la lista. Caminando incansablemente, Denver intentó pedir un aventón a lo largo del camino sin éxito. Después de unas 3 horas, divisó la casa de reposo en el horizonte. Cansado y sediento, se acercó, consciente de que después de todo, ya no era un joven. Al entrar al lugar, Denver sintió que era el momento decisivo. Maggie solo podía estar ahí. En recepción, ni se molestó en preguntar por Margarita. Con confianza, afirmó que quería visitar a Margarita, recién llegada. La recepcionista dudó por un momento, pero confirmó que sí, Margarita estaba allí. Denver entonces afirmó ser su hermano, una mentira necesaria para obtener permiso, sabiendo que ser solo un amigo no sería suficiente según las políticas del lugar. A pesar de la advertencia de que el horario de visitas estaba a punto de terminar, solicitó ver a Maggie y fue conducido a su habitación. Al entrar, se encontró con Maggie acostada, aparentemente enferma. Era una vista inédita, ya que nunca la había visto tan frágil. Sin embargo, al notar a Denver en la puerta, los ojos de Maggie se iluminaron y una sonrisa sincera apareció en su rostro. Denver se acercó lentamente, aún evaluando la condición de Maggie, pero ella, impaciente, indicó con las manos que se acercara y susurró algo en su oído, haciéndolo estremecer. ¿Es en serio? ¿En serio?, preguntó incrédulo. Maggie le dio unos golpecitos en la mejilla, apretó su mano y confirmó que sí, todo dentro de la cabaña era para él. Después de un tiempo, una empleada informó que el horario de visitas había terminado, obligando a Denver a salir. Todavía no comprendía completamente el significado de las palabras de Maggie. A la mañana siguiente, Denver juntó los últimos centavos que tenía y compró un arreglo sencillo de flores. Recorrió nuevamente todo el camino hasta la casa de reposo, solo para descubrir que su amiga había fallecido esa noche. La noticia lo golpeó duro y lloró en el mismo lugar. La recepcionista, al notar su estado, quiso saber si no había sido informado por el hermano. Denver no respondió, se apartó permitiendo que las lágrimas lavaran su rostro. Denver regresó a la cabaña, ahora supuestamente suya, según las últimas palabras de Maggie. Sin embargo, no se sentía feliz. Con una copia de la llave escondida en el lugar indicado por Maggie, no tuvo dificultades para entrar. Aunque el regalo era una casa, en ese momento parecía simplemente vacía. Decidió preparar un café, de la misma manera que Maggie solía hacer para él. Al abrir el armario más alto de la cocina en busca del café, una caja de cartón enfrente cayó al suelo, haciendo un ruido considerable.
Al recogerla notó que era pesada y al abrirla para asegurarse de que nada estaba roto, se quedó sin aliento al descubrir lo que había dentro. Ahí estaban varios fajos de dinero, una cantidad que Denver solo había visto en maletas de películas. Colocó todo sobre la mesa y observó durante varios minutos, reflexionando sobre el significado de eso. Eran más de 40 fajos de $10,000 cada uno, totalizando casi $500,000, una fortuna que Denver dedujo ser los ahorros de toda una vida. Recordó que Maggie le confirmó que la cabaña y todo lo que estaba dentro eran ahora suyos. A pesar de ello, dudó por un momento, pero al final juntó todos los fajos en una antigua y desgastada bolsa de cuero y se dirigió hacia la puerta. Sabía exactamente qué hacer. En los días siguientes, Denver emprendió una modesta renovación en la cabaña, solo lo suficiente para hacerla más presentable sin quitar las características originales concebidas por Maggie y su esposo. Organizó las pertenencias personales de la antigua dueña como si fueran una exposición de museo, resaltando la esencia y la historia contenida en ese entorno. En la pared de la sala colgó una hermosa foto de Maggie y dejó una vela encendida justo debajo. Denver no hacía eso por la propiedad ni por el dinero encontrado, sino para expresar el valor que le daba a la amistad con esa señora. En pocos días, los dos hijos de Maggie llegaron a la cabaña, sorprendiéndose al encontrar a Denver viviendo allí. Preguntaron qué pensaba que estaba haciendo, y Denver fue honesto. Les contó que había visitado a Maggie en la casa de reposo antes de su muerte, y que ella le dejó la cabaña y todo lo que había dentro. Los hijos dudaron de la historia, considerando a Denver un indigente con problemas mentales. ¿Cómo podía ser que una propiedad que había pertenecido a su padre y a su madre fuera simplemente entregada a un señor de la calle que apenas conocían? Denver lamentó la falta de confianza de ellos en su relato, resaltando que lamentaba aún más que fueran los hijos de Maggie y desconocieran los últimos deseos de su propia madre. Al escuchar esto, el hijo menor de Maggie quiso agredir a Denver, pero fue detenido por el hermano mayor, quien le recordó las consecuencias legales. Decidió entonces llamar a la policía. Pronto llegó una patrulla con 2 agentes a la cabaña. Al enterarse de la situación, los policías solicitaron que Denver presentara algún documento que respaldara su versión. Sin embargo, Denver no tenía nada más que la palabra de Maggie. Ante esto, los policías informaron que tendría que abandonar inmediatamente la residencia. El hijo menor insistió en que aunque Denver dejara el lugar, habría invadido la propiedad y eso no quedaría impune. Decidió presentar una denuncia para intentar sacar a Denver definitivamente de circulación. Denver estaba profundamente herido por la situación. Hijos que no respetaban los deseos de su propia madre. No pudo contener las lágrimas y pidió unos momentos para recoger sus pertenencias personales. Observando que la cabaña estaba de hecho más limpia y en mejor estado, el hijo mayor concedió al hombre moribundo algunos minutos. Denver tomó su vieja manta, que estaba apoyada en una silla, y la colocó dentro de la antigua y descolorida maleta de cuero, cubriendo lo que ya estaba dentro. Antes de irse, lanzó una última mirada al santuario que había preparado para su amiga y se entregó a las autoridades sin crear más problemas. No quería ofrecer más munición a los hijos de Maggie ni empeorar su propia situación. A pesar del escenario desfavorable, Denver no era ingenuo. Ya tenía una buena idea de qué hacer. Los hijos de Maggie estaban lejos de imaginar lo que ocurriría en las próximas semanas. El hijo menor de Maggie no retiró los cargos y al llegar a la comisaría, Denver solo no fue arrestado por no tener antecedentes criminales. Sin embargo, se le instruyó buscar rápidamente un abogado público para representarlo en el proceso.
Después de ser liberado, Denver se dirigió al refugio donde pasaba sus noches y consultó al encargado, que señaló un bufete de abogados a través de un anuncio en el libro de servicios de la ciudad. Mientras tanto, los hijos de Maggie actuaron rápidamente. Emitieron una orden de restricción contra Denver para evitar que se acercara a la cabaña y la pusieron a la venta por $84,000 sin molestarse en retirar los muebles, decoraciones y artículos personales. Su prioridad era vender el lugar. Pasó una semana y el abogado Charles Winter entró en escena, manifestando interés en la propiedad para usarla como casa de veraneo. Los hijos de Maggie estaban dispuestos a negociar con quien ofreciera la mejor propuesta. Cuando Charles Winter se puso en contacto, los hijos revelaron que la oferta más alta hasta ese momento era de $90,000, pagados en 3 depósitos diferentes. Charles hizo una oferta sorprendente: $91,000 en efectivo, con pago completo, siempre que la negociación se cerrara de inmediato. Los hijos aceptaron sin dudar, programando la conclusión de la transacción para 7 días después, cuando realizarían el intercambio de dinero por la llave de la propiedad. Los hijos celebraron la venta, planeando usar el plazo para deshacerse de las bagatelas dejadas por la antigua ocupante de la cabaña. Sin embargo, Charles Winter sugirió que estaba dispuesto a pagar $1,000 más para que la cabaña se mantuviera tal como estaba. Codiciosos, los hijos de Maggie acordaron cerrar el trato por $92,000, comprometiéndose a no quitar nada del lugar. 7 días después de la negociación telefónica, los hijos de Maggie fueron a la cabaña para finalizar el proceso de venta de la casa de sus padres. Un sedán de lujo se estacionó y un hombre de traje, Charles Winter, bajó del vehículo. Después de los saludos, Charles y los hijos de Maggie iniciaron la transacción. El abogado abrió la maleta, revelando varios fajos de dinero. Luego, entregó la maleta al hermano menor, quien verificó el dinero y asintió positivamente al hermano mayor. Este último, a su vez, entregó un sobre con documentos y la llave de la propiedad a Charles. «Felicidades, Charles, esta es tu nueva casa de veraneo», afirmó el hermano mayor. Sin embargo, Charles extendió el brazo con la mano abierta y dijo: «No me feliciten, señores. El verdadero dueño de esta admirable cabaña no soy yo». Los hijos de Maggie se miraron sorprendidos, sin comprender lo que estaba sucediendo. «Solo soy el negociador», explicó Charles. En ese momento, el segundo ocupante del sedán de lujo salió del coche, vistiendo un traje, barba y cabello bien arreglados, zapatos brillantes e impecables. Los hijos de Maggie sintieron una vaga familiaridad con el hombre, pero ninguno estaba seguro. Cuando se colocó frente a ellos, se dieron cuenta de que era Denver, el hombre sin hogar. «Este es el señor que está comprando la propiedad. Todo el dinero de la maleta es suyo. Por favor, completen la entrega de las llaves y los documentos a él, señores», dijo Charles. Los hijos se quedaron perplejos, sin saber si debían sentirse engañados o humillados, pero la cantidad acordada estaba en la maleta y no tenían elección. El hijo mayor, con una mirada de profunda ira, entregó la llave y el sobre a Denver. «Nunca conocieron las verdaderas voluntades de Maggie, su madre», afirmó Denver. «Hicieron todo lo posible por alejarme de ella y de lo que quedaba de ella, pero al parecer ella conocía bien a los hijos que tenía y me dejó las condiciones necesarias para asegurar que se cumpliera su voluntad. Excepto por el abogado, nadie entendía lo que estaba sucediendo y cómo aquel hombre sin hogar había obtenido ese dinero. Pocos sabían que estaban recibiendo una parte de la herencia de su propia madre. Ahora, Denver podía quedarse legalmente con la cabaña. «Voy a vivir en esta cabaña y respetar todo lo que Maggie y su padre construyeron. Nos vemos en el tribunal.
Usen este dinero para contratar un buen abogado en la demanda que presentaron en mi contra. Lo necesitarán, declaró Denver. Ahora salgan de mi propiedad o necesitaré llamar a la policía. Con estas palabras, Denver dejó atrás a los hijos de Maggie y cerró la puerta de la cabaña. Encendió de nuevo la vela debajo de la foto de Maggie y esa noche tuvo un sueño tranquilo y restaurador en su nuevo hogar. Si te gustó la historia, por favor, deja un like. Hasta el próximo video.